errores de traducción en versión del Nuevo Mundo. Introducción refiriéndonos a Juan 1:1. La Biblia de los Testigos de Jehová, llamada la traducción del Nuevo Mundo TNM, es considerada por los miembros de esta organización como la más exacta y mejor traducida del mundo. A pesar de esto, son notables los errores de traducción denunciados tanto por eruditos católicos como no católicos. Para estudiar la magnitud de estos errores he escrito este pequeño estudio. Veremos dos errores: uno es traducir un Dios y aplicar una regla inventada por ellos que contradice su teología, haciéndola errónea. La regla número 2 se refiere a distinguir la palabra Dios con D minúscula refiriéndose a los dioses falsos según su errada interpretación. Pues si consideramos sus argumentos debemos suponer que el versículo de Juan 1 se refiere al Señor Jesucristo. Pero al señalarlo escrito con D minúscula se hace referencia a creer que la Biblia lo compara a dioses falsos. Pues aquí veremos su propia contradicción, como veremos en este ejemplo 1 Corintios 4:4. Observe como se menciona con D minúscula 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la palabra un Dios, nótese arribita de la S una referencia, ya que el pasaje se refiere a Cristo como un Dios. Su referencia nos declarará quién está equivocado. Busquemos en el centro de la hoja la referencia, que aquí es una D, que nos llevará al versículo en cuestión. Isaías 9:6. 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así lo traduce la Biblia normal. En cambio la traducción Nuevo Mundo lo traduce así. Y por 6 nombre se Porque le un llamará niño nos ha nacido, Maravilloso un hijo se Consejero, nos ha dado, y el Dios regir poderoso, principesco vendrá a Padre estar sobre eterno, su hombro, y por Príncipe nombre de se le paz. llamará Maravilloso Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. 7 De la abundancia del regir principesco y de la paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de establecerlo. A pesar que los dos versículos en la traducción Nuevo Mundo se refieren al Señor Jesucristo, en Juan 1:1 se escribe con D minúscula, haciéndolo menos que un Dios falso. Y en el otro versículo, al estar escrito con D minúscula, podemos concluir que se refiere al Dios verdadero según su regla. Así es que enseñan dos cosas diferentes en sus propias traducciones de la Biblia. Los testigos de Jehová no aceptan la doctrina de la piedad, aceptan que Cristo es Hijo de Dios, pero no Dios mismo sino el arcángel San Miguel. En virtud de que hay pasajes muy claros que dejan claro que Cristo, la segunda persona de la deidad, es verdaderamente Dios, han optado por modificar en su traducción estos pasajes para ocultar esta verdad. La adulteración más famosa a este respecto está en el capítulo 1 de Juan. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. La traducción del Nuevo Mundo dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1:1, TNM. En el pasaje anterior, según la traducción del Nuevo Mundo, hay dos adulteraciones. Primero colocan Dios con minúscula cuando se refiere a Cristo, distinción que no hace el texto griego, y segundo agrega un antes de Dios, el cual no aparece tampoco en el texto griego. Como no es difícil comprobar que este un no está presente en la traducción del griego y es sencillamente un agregado, los testigos de Jehová han justificado el error de traducción inventando una nueva regla gramatical. Afirman que como en griego no existe palabra para indicar la idea de uno, y, por lo tanto, cuando una palabra no lleva el artículo determinado, jo, je, to, en griego, el, la, lo, en castellano, debe colocarse delante la palabra un, una. Esta regla es falsa, primero porque en griego sí hay palabras para expresar la idea de uno, una sin que tenga que suplirlas el traductor. Una de ellas es 6, mía, en, uno, una, uno, que Juan utiliza repetidas veces en Juan 1:40, 6, 8, 70, 71, 7, 21, 50, 9, 25, 10, 16, 30. 11, 49, 50, 52, 12, 2, 4, 13, 21, 23, 17, 11, 21, 22, 23,
18, 14, 22, 26, 39, 19, 34, etc. La otra es tis, ti, uno a o alguno a o, que también es utilizada repetidas veces en el Nuevo Testamento. Si Juan hubiera deseado decir que la palabra, Cristo, era un Dios, hubiera recurrido con toda seguridad al empleo de is o de tis. Lo más contradictorio es que ni siquiera ellos mismos siguen la regla que ellos mismos crearon, como puede verse en su traducción en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, en donde en el versículo 6 se nos dice que un hombre, Juan el Bautista, fue enviado por Dios, y esta palabra va sin artículo determinado. No obstante, los testigos de Jehová no han traducido representante de un Dios, sino representante de Dios. En el versículo 12 se nos habla de cómo llegar a ser hijos de Dios. Ahora bien, la palabra Dios va sin artículo determinado. Pero ellos no traducen hijos de un Dios, sino hijos de Dios. En el versículo 13, una vez más, la palabra Dios va desprovista de artículo determinado. Pero ellos no traducen voluntad de un Dios, sino de Dios. Hay muchos otros ejemplos, pero estos son suficientes para mostrar que la regla citada por los testigos no solo no existe, sino que incluso no es aplicada por ellos mismos. Por otro lado, la construcción poética de Juan 1,1 no hace posible traducir un Dios, debido a que los 18 primeros versículos del Evangelio de Juan formaron en su conjunto un canto, muy posiblemente antifonal, que se utilizaba en las reuniones de la iglesia primitiva. Tenía por ello una estructura, muy clara en los 3 primeros versículos, de especial belleza, puesto que cada frase terminaba con la misma palabra con que empezaba la siguiente. En principio era la palabra, y la palabra era con el Dios, y Dios era la palabra. Esta construcción además hacía girar su encanto, y su impresionante vigor, en torno al hecho de que la palabra con que concluía una frase y comenzaba la siguiente tenía el mismo valor, contenido y significado. Por esto el Dios del final del versículo 1 nunca podía ser un Dios, sino la palabra Dios, con su mismo contenido y fuerza con que concluía la frase. Era Dios.